Y le voy a contar una intimidad. Cuando hace un par de días cerrábamos esta nota, yo creo que le escribía por WhatsApp, le decía, bueno, tenemos tiempo, pero no tanto porque quién sabe en este mundo cuánto tiempo hay. El mundo está en una situación tan delicada que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo seguiremos resistiendo? Mire, los liderazgos de este mundo están, como usted sabe, en una decadencia mayúscula. Mire que la primera potencia del mundo hoy tiene a dos señores muy mayores, voy a decir así, gerontes. Uno que tiene problemas cognitivos, pobrecito, y es un tema de salud, y otro que, bueno, es un delincuente, porque más allá de todas las tretas de la justicia, y esto habla de la decadencia, yo le diría, de Occidente, ya no le hablo del otro mundo que tiene sus problemáticas. Lo que está pasando en Europa no es casual, las derechas que comienzan a tomar un protagonismo como una respuesta, también aquí, el surgimiento de Javier Milei es el emergente de la crisis. Vamos a ver qué nos dice esta periodista que, bueno, analiza muy sagazmente lo que es el acontecer internacional. Me refiero a Inés Camdevila. Inés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va eso? Muy bien, todo bien. Ya Acá. hubo gimnasia, ya hubo Ya hubo natación. todo, sí, sí. Ahora es hora de arrancar a full el día. Bueno, usted arranca de una manera que ojalá todos pudiéramos. Yo no sé Sí. cómo hace, ¿eh? A veces me cuesta, te digo, pero siempre arranco. Pero Bueno, me cuesta. no, pero es maravilloso. Yo pienso esta mujer, bueno, esas son cualidades y capacidades de muchas que pertenecen a ese género, ¿no? Tienen una energía ilimitada. Sí, sí. Sí, es cierto. A mí yo tengo mucha energía, sí, sobre todo para entrenar. Dígame algo, y esa energía en este mundo todavía muy machista en términos de liderazgos, y también incluso diría que hay mujeres que acceden al poder que se transforman casi en varones en términos de lo peor. Totalmente. Digo, ¿qué nos está pasando? A ver si usted me explica un poco, porque veo una crisis, una falta de estadistas y de pensadores y una velocidad con la cual nos estamos suicidando, que ¿cómo estás mirando lo que pasa en Europa, en Medio Oriente, en el mundo en general? Voy a empezar por donde estabas hablando vos recién, Miguel, que es el tema de los liderazgos. Hoy no hay liderazgos incuestionables. Hoy todos los líderes del mundo, aún aquellos que aparentan ser más exitosos, supongamos Giorgia Meloni en Italia, que hoy está un poquito um, subida a un podio de liderazgo, tienen muchísimos conflictos de legitimidad y de cohesión hacia adentro de sus países. Los líderes, te diría, los menos cuestionados internamente son los autócratas, pero no es porque no sean cuestionados, sino porque no sabemos de esos cuestionamientos. En cambio, las democracias, sobre todo las democracias occidentales, son bien vocales, bien declamados esos cuestionamientos. Entonces, tenemos liderazgos muy endebles, pero también hay... yo creo que para rastrear por qué son tan endebles tenemos que hurgar también en cómo se conforman hoy las sociedades, Miguel. Y estamos ante sociedades que cada vez están más fragmentadas y polarizadas, porque digamos, es un fenómeno bisagra, no es solo la polarización, sino dentro de esa polarización la fragmentación. Es decir, que estamos frente a uno de los elementos que en la sociología contemporánea, la sociología moderna y luego la contemporánea, fue esencial para evaluar a las sociedades, que es la cohesión. Ujú. Ahí eso empieza a fallar. Esas sociedades fragmentadas y divididas, por lo tanto, no se ponen de acuerdo en los liderazgos que necesitan, tampoco se ponen de acuerdo en cuáles son sus demandas sociales, políticas y económicas y cuáles son sus necesidades más acuciantes, sus urgencias. Entonces, tenés liderazgos muy poco legitimados, muy poco fuertes y con poca capacidad de gestión hacia adentro de sus países y poca capacidad de gestión internacional, pero también porque hay sociedades muy fragmentadas, muy enojadas, enojadas con sus líderes y enojadas entre ellos. Entonces es cada vez más difícil gobernar Ujú. y por lo tanto es cada vez más difícil solucionar problemas. Entonces estamos en un círculo vicioso.
no se solucionan los problemas, los liderazgos quedan más cuestionados, las sociedades se enojan más y ahí empezamos de nuevo esta rueda de debilitamiento de la A democracia. ver, quiero llevarte a lo más concreto y que todos conocemos. Hay elecciones en los Estados Unidos, la primer potencia del mundo. Vimos un debate que de verdad era lamentable entre un hombre, como digo, que tiene problemas cognitivos y sos obvio, no hay que ser un genio en la Sí, sí, no, psiquiatría. no hace falta Claro, mucha lucidez para ser claro, y un señor que tiene causas judiciales de todos los colores, tipos, y que se sabe que está siempre, y lo que pasó incluso en Estados Unidos en el Capitolio, ese famoso 6 de enero, digo, en la primera potencia del mundo. ¿Qué? totalmente. Hay otra, o sea, el liderazgo de Estados Unidos yo creo que condensa hoy, y la carrera por ver quién es el próximo presidente, condensa hoy todas estas deficiencias de liderazgo y deficiencias de cohesión en las sociedades que venimos hablando. Tenemos dos líderes que no están a la altura de la circunstancia que demanda tanto Estados Unidos como el mundo, porque así como Estados Unidos es una economía súper ágil hoy, también tiene demandas económicas que no han sido satisfechas, por ejemplo, el impacto, la huella que ha dejado la inflación, el impacto de las tasas altas, la desigualdad, que es un tema que por lo general no se habla, pero es crítico para este enojo de las sociedades. Entonces tenés dos liderazgos que no están, que están bastante cuestionados por sus propios, incluso los propios votantes de sus partidos, porque hay un 20-30% de republicanos que dice que no lo va a votar a Trump, y hay un 72, sí, un 72% de norteamericanos que dicen que Biden no debería ser presidente. Entonces, ahí tenés básicamente lo que está sucediendo en el resto del mundo. Los líderes son reprobados por la gente que tiene que elegir entre ellos. Entonces, eso ya genera una enorme grieta entre los líderes y sus sociedades. Votamos lo menos malo en general, no solo acá. Es que en todos lados, es muy poco, ya no se ven, no sé si recordás cuando lo eligieron, ya que estamos hablando de Estados Unidos, cuando lo eligieron a Obama, que fue la última gran elección, sobre todo la de 2012, lo eligieron por primera vez en 2008, su reelección fue en 2012. Fue apabullante la reelección en términos de porcentaje de votos y en términos de números de asientos del colegio electoral. ¿Por qué? Porque era un líder que cruzaba las grietas. Era transversal su atractivo. Ese tipo de liderazgo ya no existe. Sea de izquierda o sea de derecha, porque no importa acá la ideología, ya no existe. Pero tampoco existen las sociedades esas más apacibles, más cohesionadas, como también teníamos en 2008. Ahí vamos a un hito de la historia reciente, de la historia del siglo XXI, que por lo general pasa desapercibido en los análisis, que fue la crisis de 2008. Esa crisis, ese gigantesco crack financiero que dejó enormes huellas de desigualdad política, social y económica en todo el mundo, no solo en Estados Unidos o Europa, que es donde más se manifestaron inmediatamente. Es un poco lo que estamos hoy cosechando con estos liderazgos deficientes, muy aislados de las sociedades que gobiernan y sociedades enojadísimas y fragmentadas, incapaces de ponerse de acuerdo entre ellas en qué es lo que necesitan para que su país crezca. ¿Te parece que en la convención de agosto, en lo que hace la convención demócrata, podría haber alguna sorpresa? Mira, todos los días me pregunta alguien eso. Y le respondo lo mismo, que me preguntaron No anoche. soy Un día me original. levanto pensando que sí y otro día me levanto pensando que no. Hoy me levanté pensando que sí. Yo creo que cada vez parece más difícil que la Casa Blanca y la campaña de Biden logren blindarse por completo contra este creciente número de cuestionamientos internos del Partido Demócrata. ¿Hay Anoche antecedentes? no hay antecedentes. No hay antecedentes, pero digamos, tampoco había antecedentes para una presidencia como la de Trump, tampoco había antecedentes para que un presidente que perdió en su primer periodo vuelva a presentarse y lidere las encuestas. Digamos, estamos ante un Estados Unidos un poquito desconocido en cuanto a antecedentes históricos. Digamos, está creando antecedentes esta campaña en todo sentido, incluso en términos económicos. Vos fíjate que Estados Unidos es la economía desarrollada que más crece en el mundo. De hecho, todos los años
vence a los pronósticos o de recesión o de desaceleración económica. Y aún así lo que más se le reclama a Biden es su gestión de la economía. Entonces, estamos ante un Estados Unidos que siempre fue el modelo a seguir por otras democracias, en todo sentido, no solo en la gestión, sino, digamos, en la capacidad de voto, en la capacidad de movilización del voto, en cómo se gestan las campañas. Estamos en un Estados Unidos que se está creando nuevamente, que está creando nuevos cimientos. Hay que ver a dónde nos dejan esos cimientos, porque Estados Unidos sigue siendo el país decisivo. Por más que China quiera hacerlo, no lo es a nivel global como lo es Estados Unidos, por una serie de factores de poder duro, como el poder militar, el poder tecnológico, el alcance económico, ¿no? Hay quienes dicen que hay un mundo que no quiere terminar de morir y otro que no alcanza a nacer, que va muy rápida esta transformación y que es impredecible. ¿Sentís eso cuando mirás en general lo que está pasando? Sí, cada vez más. Es muy impredecible por el advenimiento de algunos fenómenos nuevos, la inteligencia artificial, la carrera tecnológica y algunos fenómenos que hoy no se les presta demasiada atención porque parecen, se los subestima, que es, por supuesto, el cambio climático. Ambos están hoy ya mismo condicionando las economías. Y a mí lo que me preocupa de ambos fenómenos es la capacidad de destrucción más que de construcción. Digamos, el del cambio climático es bastante obvio, no tanto el de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, si no está regulada, es más un camino de destrucción que de construcción. O sobre todo va a generar muchas desigualdades, muchas más de las que hay ya hoy. Y las desigualdades son una de las fuentes de los grandes conflictos que hoy atraviesan el mundo. Y no solo estoy hablando de la guerra en Ucrania o de la guerra en Medio Oriente o de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Estoy hablando de, por ejemplo, un fenómeno que hoy determina la política en todos los países, que es las migraciones. Y esas migraciones están básicamente movilizadas por la desigualdad. La desigualdad entre países, no dentro de los países. También dentro de los países, pero entre países. ¿Inés Capdevila se cuida del cambio climático para que no se resfríe? Me cuido bastante, sí, bastante. Aunque te digo que lo mismo salgo con el frío que hace, pero por ahora vengo indemne. Este invierno todavía no me he resfriado. Gracias por estos minutos y ayudarnos a pensar. Gracias a vos, Miguel, que estés muy bien. La periodista Inés Capdevila es una analista internacional, porque otra vez, más allá del hecho puntual, la elección de Le Pen o la elección de... No, sabe que hay fenomenologías humanas que son las que nos están de alguna manera dando estas noticias de todos los días.